Cuando tengamos 4 servicios, muchos de ustedes, si hoy usted no cambia su mentalidad, puede ser que en ninguno de esos 4 servicios usted entre, porque no le dará tiempo. Por su forma de pensar, por su forma de impuntualidad que viene arrastrando. Porque antes de predicar, ya pasé por aquí esta mañana y ya oré, intercedí con los que estaban presentes y le decía a la iglesia o a ellos que necesitamos ser expandidos. Debe venir una expansión en tu mente, en tu espíritu, en tu corazón. Si tú crees por una expansión afuera, déjame decirte, si tú no te expandes adentro, nada de esto podrás participar. Simplemente será un asistente, uno que visita la iglesia. Debe haber una expansión en ti para tomar la responsabilidad del peso de gloria que Dios está colocando sobre nosotros. Aleluya. El peso de gloria no viene cuando las paredes están de pie. El peso de gloria está sobre aquel que ya está diciendo: voy a acabar el hueco. ¿Están acá? Porque cuando tengamos nuestro templo, estoy completamente convencido que en el momento que abriremos las puertas, llegará un río de personas al lugar. Y en esa expansión espero contar contigo. Dile al vecino: el pastor quiere contar contigo. Pero no como usted hoy está sentado, de los diáconos para abajo. Esta es la palabra. No como ustedes hoy están sentados allí, sino con una persona participativa, activa. Tendremos unos 300 grupos de intercesores. Por lo menos necesito 3 líderes de intercesores que manejen esos 300. Por eso que si tú has permanecido fiel en un simple y ridículo grupo de WhatsApp, ¿tú crees que te voy a dejar? Eres la candidata o el candidato para liderar esos 300. Mi título en esta mañana: hijos que sostienen la casa. Dile eso al vecino que tienes al lado: hijos que sostienen la casa. Joan, préstale atención a esta palabra, hijo. Jesuel, Charif, préstale atención a esta palabra. Lo primero que quiero comenzar diciendo es que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, desde allí comenzó a nacer la primera iglesia. El diseño de Dios no es una iglesia raquítica, no es un club social. El diseño de Dios no es tener a través de los años una iglesia niña, sino convertir lo que comenzó en una gran estructura de salvación para toda la humanidad. El deseo de Dios es convertir una iglesia que nació pero creció. ¿Alguien me está escuchando? Debemos entender lo que es ser nueva criatura. Nueva criatura no significa que seas un bebé espiritual. Yo tengo más de 35 años que nací y todavía soy nueva criatura. Pero nueva criatura madura,
creciendo y aún me falta crecer, aún me falta madurar. Así que el diseño de Dios no es tener una iglesia niña. El deseo de Dios, el propósito de Dios es tener una iglesia adulta, una iglesia madura. ¿Alguien me está siguiendo? Aleluya. Por eso hoy es un llamado a aquellas personas que se congregan en este lugar a ser columna de esta iglesia. Aleluya, gloria al Señor. Y te voy a enseñar a través de la palabra de revelación algo que le comenté a mi esposa y al anciano Manuel cuando veníamos de Valencia hacia Barquisimeto ayer en la tarde. Jesús tenía 12 personas, 12 discípulos. Después de su muerte le quedaron 11. Y dice la Biblia que cuando María y Juana y la madre de Jesús vieron la tumba, corrieron hacia donde estaban ellos y le dijeron lo que había sucedido. Eran 11. En Lucas, en el capítulo creo 24, habla sobre esa historia. Corrieron hacia los 11 y los 11 escucharon, pero también dice, y se los contaron a los demás discípulos. Otra versión dice, y se lo contaron a los demás. Significa que habían 11, pero también habían otros discípulos. De hecho, la Biblia enseña de que Jesús envió a 70 discípulos a evangelizar. También dice la Biblia que después que Jesús resucita, resucita, 2 discípulos camino de Emaús, Jesús se le apareció. Y uno de ellos, dice la Biblia, estaban hablando los dos sobre los acontecimientos del día. Y Jesús le preguntó, ¿de qué platicas o de qué hablan? Y uno de ellos, llamado Cleofa, no era Juan, no era Marco, no era nadie de los 11 o de los 12 que tú conoces. Y uno de ellos, llamado Cleofa, le preguntó, ¿acaso tú eres el único hombre que no sabe lo que ha acontecido en el día? ¿Por qué lo nombro? Porque había discípulos. Cuando Pedro lanza su poderosa y a veces lamentable frase de escoger, digo lamentable porque es una regla de hombre, no es una regla de Dios. Cuando Pedro dice, vamos a escoger al sucesor de Judas, y pone los requisitos de aquel que debería ser el que suplanta a Judas, uno que haya estado con nosotros, uno que haya conocido a Jesús, uno que haya estado desde el principio del ministerio hasta el final del ministerio. Y resulta de que comienzan a escoger entre 2 hombres, uno llamado Matías y otro llamado José. Barmejo creo que se llama, o Bar no sé qué cosa. ¿Qué quiero decir yo con esto? Aparte de los 11 había otros discípulos. Aparte de los 11 estaba Matías. Y dice la Biblia que la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Matías. Pero también el otro que menciona la Biblia, también tenía los requisitos que Pedro estaba pidiendo. ¿Sí me estoy explicando? El otro también tenía los requisitos que Pedro estaba explicando o estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque estaban escogiendo entre ellos 2. Significa que había otros discípulos. Pero con 12 Jesús se acercaba y Jesús le hablaba a profundidades del reino. A los demás le enseñaban por parábola, a estos 12 le explicaban las parábolas. ¿Me estoy explicando? ¿Qué significa esto? De que el tema de hoy es para esa clase de gente. El tema de hoy es para los hijos que entienden la intimidad de la palabra del Padre. Y alguien preguntará, ¿y yo qué pinto aquí, pastor? Pues con esta palabra vas a aprender por qué razones hay gente que saltan de iglesias en iglesia. Y te voy a ayudar y te voy a hacer comprender para ver si esta es una más en tu trayecto de tu vida o es la última para que tú te establezcas. Aleluya.
llamado a ser columnas espirituales, es lo que trata este mensaje. Sorprendentemente en el capítulo 3 de Apocalipsis 12. Apocalipsis capítulo 12, voy a ir corriendo. Dice las escrituras: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y nunca más saldrá de allí. Alguien podrá decirme: pastor, pero eso se está refiriendo al cielo, eso se está refiriendo allá a la eternidad. Puede ser que sí, sin embargo el principio es válido. El principio es espiritual. Dice: al que venciere. Grite conmigo: al que venciere. Aleluya. En la actualidad las arquitecturas de una construcción, esta palabra Dios me la dio por el proceso que he estado yo experimentando durante estas últimas semanas, y también porque me he sentado a diseñar, a imaginar y a crear, escucha, la futura iglesia que tendremos. Ya me he imaginado las estructuras, ya me he imaginado las columnas. Pero como te vengo diciendo, en la arquitectura de hoy, una columna no solo es un adorno. ¿Alguien escuchó eso? Es un elemento importante diseñado para cargar peso. Aleluya. Hoy Dios está llamando a una generación de hijos maduros a dar un paso al frente. Un hijo espiritual maduro no es aquel que solo busca venir a la iglesia para recibir, aleluya, sino que también es una persona que viene a sostener. Y esto es para aquellos jóvenes y adultos que todavía están en casa de mamá o en casa de papá, o se casaron. Pero escucha, no solamente usted va a la casa para recibir. Hay hijos que aprendieron a través de la enseñanza, a través de la madurez, que ya no están solo para recibir, sino para sostener a la familia, sostener al abuelo, sostener al papá, a la mamá, sostener la economía de la casa. ¿Alguien lo está entendiendo? Así que no buscan recibir, sino que buscan también a sostener la visión, a sostener la fe de la casa, a sostener la familia espiritual, la familia natural. Hemos declarado que y hemos enseñado que viene un peso de gloria para nosotros, que viene una manifestación de gloria sobre el ministerio, pero se van a necesitar hijos que sostengan el trono, hijos que sostengan la gloria. Hay un misterio sobre lo que he llamado columna. Diga conmigo: columna. El misterio de la columna. La iglesia hoy en día está buscando, escucha, hombres y mujeres que sean hijos columnas. No solamente que sean asistentes de una congregación. Están buscando estructuras, están buscando columnas. Muchos quieren la bendición de la casa, pero pocos quieren ser el soporte de la casa. El mundo celebra el Día del Padre. El reino de Dios celebra hijos maduros que tienen padres maduros. ¿Alguien me está escuchando? Aleluya. El reino de Dios celebra hijos que comienzan como nueva criatura, pero terminan siendo hijos maduros en la casa del Padre, para que el Padre, la visión y la fe de la casa pueda descansar en ellos. Aleluya. Ser una columna no es un título, no es un club o ser parte de un club social. Ser una columna es una asignación de peso. Diga conmigo: asignación de peso. Porque una columna no se mueve, no se queja, no se rinde. Dile eso al vecino que tienes al lado: hijos columnas. No se mueve, no se queja y no se rinden. Hoy Dios va a levantar hijos columnas en esta casa, porque eso es lo que hace un arquitecto. El arquitecto no establece el techo, el arquitecto establece primero las columnas.
Mañana la gente verá la gloria de su reino, pero usted vio los cimientos de su reino. Usted es cimiento de esta casa en el nombre de Jesús. Celebra, Señor. Les recuerdo lo que dice Apocalipsis: al que venciere, al que venciere. Grita conmigo: al que venciere. Se convertirá, Él lo hará. Escucha bien: columna de su casa, columna de su templo. El que venciere, el que vence la tentación, el que vence el pecado, el que vence la idolatría, el que vence el chisme, el que vence la mentira, el que vence los ataques, el que vence los demonios, yo lo haré columna en el templo. Oh, eso debes de celebrarlo más. Porque una columna está llamada a ser soporte y fuerza de la casa. Es entender que la madurez de un creyente es para cargar el peso. Aleluya. Así como los padres cargan con la responsabilidad, el hijo que es columna ha dejado la dieta de la leche para cargar las responsabilidades del reino. ¿Alguien escuchó eso? Ser columna significa que cuando hay crisis tú no estás doblándote, sino que tú estás sosteniendo a otros. Cuando hay crisis tú no te rajas, sino que tú estás, ¿cómo se llama, David? Cuando uno está tapando las grietas, tú estás ¿qué? Restaurando a otros. Oh, ay, Dios va a levantar hijos columnas en esta casa. Aleluya. Gálatas capítulo 6 verso 2. Dice la Biblia: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. A ellos son hijos columna, que sobrelleva la carga de sus hermanos. Son hijos de peso, no por ser gordos, sino porque tienen el carácter y los valores de Cristo dentro de ellos. Diga conmigo, grita conmigo en esta mañana: yo soy hijo de peso. Hay una gran diferencia en ser hijos de peso y ser hijos de paso. Hijos de paso son bienvenidos, pero no para que pasen por aquí, sino que se establezcan aquí. ¿Alguien está escuchando eso? Por eso es que este mensaje le va a ayudar a ustedes. Es entender la revelación de la carga ministerial, la carga de la iglesia. Hay hijos que lamentablemente son nubes, que son llevados por el viento, y hay otras clases de hijos que son columnas. La columna es la que recibe el peso de la visión, el peso de la responsabilidad, el peso de la gloria. Si el padre sueña, el hijo sostiene el sueño. Ay, a poco el Señor se va a meter contigo. Aleluya. Si el padre emprende, el hijo establece. Gálatas capítulo 4 verso 1. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. La madurez no son los años que tú tengas, es la capacidad de cargar con responsabilidad el reino. Aleluya. La carga del reino. El clima de este mensaje se va a manifestar en ustedes de una manera sobrenatural y poderosa en la ministración que voy a hacer al final.
Cuando no hay hijos columna, el padre espiritual camina encorvado. ¿Se acuerda de Moisés? Cuando él estaba orando con sus manos levantadas, Dios le puso dos columnas al lado, una llamada Aarón y el otro llamado Ur, y los dos sostuvieron los brazos de Moisés. Imagínate tú la falta de esas dos personas. El pueblo que estaba peleando abajo hubiese perecido. Pero gracias a Dios por aquellos hijos que sostienen los brazos del Padre. Ay, 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 ay. Si tenemos hijos que sostienen los brazos de los hombres de Dios en las iglesias, la iglesia o el pueblo prevalecerán contra los ataques del enemigo. Aleluya. Porque un padre encorvado no puede mirar al horizonte, solo puede mirar al suelo. Tú estás aquí para que tu padre pueda mirar al futuro. Cuando Dios le da a un hombre de Dios columnas, columna de fe, columna financiera, columna de sabiduría, columna de revelación, ese padre levanta su mirada y comienza a soñar por fe de que lo que Dios le está mostrando lo puede conquistar. ¿Alguien está conmigo en esta mañana? Es un padre que no vivirá encorvado, sino que siempre mirará al horizonte. Alguien grita en esta mañana: yo no soy una visita en esta casa. Yo soy una estructura que sostiene la gloria de Dios en esta casa. Porque la consecuencia de la ausencia de hijos columna, los padres espirituales se agotarán prematuramente. Un padre sin hijos fuertes es un padre que muere bajo el peso de una estructura que debería ser compartida, pero lo aplasta. Si no cuento con Numa, si no cuento con Jesuel, si no cuento con Brian, si no cuento con Diego, esto no fluye. Si no cuento con Marigaby, con Janet, eso no fluye por allá. Necesitamos hijos columna en esta casa. Aleluya. Para que la carga sea compartida. Yo no soy una carga para mi casa. Yo soy un soporte para mi casa. Son hijos maduros que no se están quejando, que no se están rajando. Son hijos que yo puedo contar porque sé que sostienen la iglesia. Amén. Debemos entender que siendo columnas dentro de la iglesia es entender que no nos vamos a mover del lugar. No nos movemos del lugar según nuestras emociones. El hijo maduro es predecible en su fidelidad. ¿Cómo es eso, pastor? Pongo en ejemplo de Alberto, de Yesenia, de Raúl o de Manuel o de Daniel. Puedo nombrarte a ti si cabes en esta lista. Pero es predecible el hijo maduro en su fidelidad. Porque cuando vienen los ataques, cuando viene el chisme y nos preguntamos ¿y qué es de Daniel? Ya tenemos la respuesta. Daniel es un hombre que no le da lugar al corazón al chisme. Alberto o Yesenia es un matrimonio que no le da lugar a las críticas.
contra el ministerio. Son predecibles por el carácter que tiene y han manifestado. Una persona que no son hijos columna, puede ocurrirle de todo, puede pasarle de todo y en cualquier momento están rajados. Pero aquellos que son hijos columna, vendrán vientos, vendrán lluvia y no se moverán, aleluya, porque su carácter y su vida espiritual está fundamentada en la roca que es Cristo Jesús. Alguien haga algo para Dios en esta mañana. Cuando tenemos esa clase de gente, los padres espirituales se sienten seguros, se sienten confiados, porque saben que nada le va a mover, sabe que nada lo va a sacarlo, porque son hijos columnas. Pregunto yo en esta mañana, ¿esa clase de hijos están aquí? Aleluya. Pregúntale al vecino, ¿estás establecido o estás de pasada? En Primera de Corintios, en capítulo 15, verso 58, mire lo que dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Jamás crecerá si primero no hay amor. Jamás crecerá si primero no estás firme. Jamás crecerá si primero no eres constante. ¿Están acá? Cuando hay ausencia de esta clase de hijos en la iglesia, estos hijos son volátiles. Vienen y van. Son aquellos que dicen: ay, el pastor está de vacaciones, no voy a la iglesia. Vienen y van. Ay, este domingo les toca el servicio de jóvenes, no voy. Son volátiles. Cuando está el pastor, están. Cuando no está el pastor, no están. Son volátiles. Son hijos volátiles. Por más que esté allí sentado diciendo que eres hijo columna, eres volátil, porque ya tu testimonio lo has demostrado. Vienen y van. Vienen de un lugar y vienen y están en otro lugar. Por eso es que la iglesia vive una temporada inestable. El padre espiritual se siente débil cuando está con esa clase de iglesia. Se siente débil, se siente temeroso, no tiene la suficiente fe para creer por proyectos grandes. Se siente temerosos para avanzar porque no sabe con quién va a contar. ¿Están acá? Por eso hoy puedo dar testimonio, y lo he dado frente a muchos de ustedes. Mi confianza está en Dios. Mi confianza está en Él, en el Dios, no de sus bolsillos, en el Dios que dice la Biblia que es el dueño del oro y de la plata. Mi confianza está en aquel que dice la Biblia que el que comenzó la buena obra la terminará, la perfeccionará, contigo o sin ti. Pastor, ¿está siendo duro? Pues apenas estoy comenzando. Aleluya. Porque mi lugar en el reino no lo determina mi emoción,
lo determina mi asignación. Le dije a Raúl, tú estás creyendo por ministerios. Si Dios me habla, lo anunciaré. Pero yo estoy claro que tu asignación es estar a mi lado. Si Dios me muestra, lo haré. No me preocupa, ya Dios sabe que lo puedo hacer. De enviar a cualquiera de ustedes, no importa cuán importante usted se sienta aquí. Me he quedado sin tecladista, me he quedado con gente, escucha, no me importa. Porque sé que cuando Dios abre los cielos y anuncie tu asignación, seré el primero en empujarte hacia ella. Aleluya. Así que mi lugar en el reino, mi lugar en la iglesia no lo determina mi emoción, lo determina mi asignación. El diseño de esta casa para ti y para mí se encuentra en una palabra que se llama inamovilidad. Ese es el diseño de esta casa. Y la gente no lo ha entendido. Y no solamente la gente que han salido de acá, sino la gente que han salido de otras organizaciones y de otros ministerios. No ha entendido el concepto de una inmovilidad espiritual en su vida. La Biblia dice que tú eres piedra preciosa, piedra viva. Esa piedra tiene que encajar en un lugar. Esa piedra tiene que estar metida así como esos bloques en esa pared. Ese bloque que está allí jamás se moverá. Y cumple una asignación, y cumple un propósito, y cumple una función. Y hay gente que salen de su lugar de asignación simplemente por una emoción. Y no entiende que son hombres y mujeres llamados a una asignación. Quiero que entienda algo su reino y aquel que nos está visitando y aquel que todavía está orando a ver si esta iglesia es la que tiene que quedarse. Porque si tú saliste de una congregación por emoción, esa misma emoción te sacará de la siguiente iglesia donde tú te estás reuniendo. Esa misma emoción aquí también te va a sacar. Porque saliste de una iglesia diciendo: es que aquí ya no encajo, es que aquí ya no me quiere, es que aquí ya no me gusta, es que aquí... No. Eso es emoción porque no tuviste revelación de tu asignación. Y la misma emoción que te sacó de ese lugar será la misma emoción que te sacará de este. Cuando comienzas a sentir: ay, el pastor me está hablando fuerte, es que me sacaron los dientes, es que me sacaron la lengua, es que me quitaron el puesto, es que me metieron el pie. Esa misma emoción, la emoción envía un sentimiento a tu corazón, y ese corazón debilucho, inmaduro, te hace sacar de la iglesia. Y andarás por ahí del timbo al tambo sin que se te haya revelado tu asignación. Aleluya. Diga: inamovilidad. El diablo no le teme a hijos que cantan. El diablo no le temen hijos que traigan agua. El diablo no le temen hijos que prenden la cámara. El diablo le teme a los hijos que permanecen. Una columna no tiene crisis de identidad. ¿Soy o no soy? Es como la moda ahorita de los Terian.
¿Seré de aquí o no seré de aquí? ¿Me amarán o no me aman? Unos hijos columnas no tienen crisis de estas cosas. Es tan claro. Y aunque yo regañe a Luis está claro que soy su padre. Se podrá molestar, se podrá qué sé yo, pero el muchacho se queda, porque tiene revelada su asignación. Prepárate, Luis. Vas a manejar mucha gente, vas a manejar muchos en tu departamento. Ese departamento se va a multiplicar. No solamente tendrás departamento de producción, sino equipo de cámaras, equipos de radios, equipo de televisión, equipo de pantalla, equipo de sonido, equipos que mueven la consola en el salón principal y otros equipos que mueven otra clase de consola en los salones múltiples, equipos de luces, camarógrafos. La gente va a anhelar ser parte del servicio de esta casa, que hoy muchos de ustedes rehúsan tener, porque todavía no se le ha revelado su asignación. Cuando hay ausencia de esta clase de hijos con revelación, entonces nos encontramos con hijos que se van porque no le dieron el micrófono, porque alguien lo miró mal. Quiero que aprendamos algo. Las columnas están incrustadas allí en las paredes, no se mueven. ¿Dónde están esas clases de hijos columnas? Y si usted salió de una iglesia porque su emoción lo movió y se fue a otra, y viene de aquí para allá porque tu emoción te dice que aquí no es, que allá sí es. Hemos encontrado personas que después de 2 años que se han ido de este lugar y han dicho que se fueron porque Dios le dijo que se acabó su tiempo acá. Después de 2 años nos hemos encontrado y nos dicen: es que todavía en la iglesia que estoy, todavía como que no encajo. ¿Sabe qué está sucediendo? Su decisión fue tomada por emoción y ahora está en otro lugar donde los sentimientos y las emociones le están diciendo a esa persona: aquí no te parece, aquí pagan las luces, aquí hay esto, aquí hay aquello, no me siento cómoda, no me siento cómodo. Esa es la emoción. La emoción que te sacó, los sentimientos que te sacaron son los mismos sentimientos que está operando ahora en ese lugar. Porque si Dios te hubiese guiado de una vez, tú encajas en el lugar. De una. Cuando fuimos a los Estados Unidos, era un nuevo idioma. Mi esposa y yo, apenas entramos al lugar, encajamos inmediatamente. Ni papa sabíamos lo que estaba diciendo, pero el Espíritu entendía. Las canciones en inglés, los mensajes en inglés, y mi esposa y yo llorando en la presencia de Dios. Entendimos que eran 3 meses que Dios nos puso allí. Pero hay gente que salen por emoción. Si tú saliste de tu iglesia porque nada te cuadró, porque el pastor pecó, porque la hermana te metió el dedo en el ojo,
y tomaste tu decisión de irte y ahora estás aquí, asegúrate que puedas crecer para establecerte y no andes por ahí del timbo al tambo. Por eso es importante que tú me escuches esta enseñanza. Tu sentimiento te juega una mala jugada. Ya no encajo, ya no me gusta. El pastor está predicando y todos los mensajes son para mí, no son para nadie. Hablé con el discipulador, hablé con el mentor, hablé con la diaconisa. Seguro que le fue el chisme al pastor. Y cada vez que el pastor predica, ese mensaje me lo está tirando a mí. Son tus emociones, son tus sentimientos. Y en cualquier momento te irás de esta iglesia, porque tú no conectas por emoción, tú conectas por asignación. Tú conectas por el Espíritu. ¿Quiere que le hable más directo? Escuche bien esto. Hay gente que quizás no conozca la Biblia. La jovencita que está al lado de Oscarly, ponte de pie. Si yo le pregunto a ella, yo no sé, pero ¿cuántos libros hay en la Biblia? ¿Cuántas personas escribieron la Biblia? Quizás no me dé una respuesta. Ella está comenzando aquí, ¿verdad que sí? Pero creo, y no me equivoco en decir esto, esta muchacha, aunque no tiene un gran conocimiento bíblico, tiene un espíritu. ¿Verdad que sí? Y en el momento que vino, ella se conectó. Pueden sentarte. Se conectó. Porque tú no conectas por las emociones. Aquí no, eso es con el mundo. Eso es cuando alguien te pica el ojo y tú dices, ay, se me erizaron los pelos. Eso es el mundo. La gente conecta hacia afuera. Aquí no. Y tú tienes que entender que si viene a cualquier iglesia, tú no puedes conectar así. Entendemos de que tenemos que ser empáticos con la gente, entendemos que tenemos que ser amistosos con la gente, entendemos que tenemos que abrazar y darle bienvenida a la gente, pero escúcheme bien, maduren. Usted no conecta con eso. Usted conecta de espíritu a espíritu. Usted conecta con asignaciones. Y les voy a dar claro, si usted salió de una iglesia y llegó a esta, pero salió de aquella porque usted no conectaba, hazte una pregunta. ¿Tendrás tú el espíritu correcto? ¿Qué es lo que te está diciendo a ti, empujando a salir de iglesia en iglesia? Yo creo que no tienes el espíritu correcto, pero llegaste a un buen lugar, porque aquí te estoy enseñando. Deja el orgullo, deja el ego, deja eso que dice que tú sabes más que el pastor, que tú sabes más que tu esposa, o que tú sabes más que tu esposo. Baja las armas y aprende. Aleluya. Conecta con tu asignación. Conecta con el mover de Dios. Vuelvo y repito, Apocalipsis 3:12. Al que venciere, al que venciere, al que venciere, yo le haré columna. Se necesita gente acá que vence el chisme. Por eso es que muchas veces Dios permite sacudones dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios dice, ¿hasta cuándo voy a tener esta gente chismosa congregándose allí, que está perturbando la grey y le está quitando el sueño al pastor? Entonces Dios permite sacudones. ¿Para qué? Para que estremece la mata, la casa, y se vaya a los chismosos. Y lamentablemente se lleva a aquel inmaduro también, porque no creció. Al que venciera el chisme, al que venciera la tentación, lo haré columna. El problema de la iglesia de hoy es que hay eso que se llama el sentido del nómadas. ¿Qué es un nómada? Nómada es una persona que habita por un tiempo un lugar y se muda a otro lugar. Está aquí por unos días y se muda a otro lugar. Hay nómadas espirituales en las iglesias.
Hay nómadas. Hay gente que puede vivir creyendo que se congregan en una iglesia por 4 años, por 5 años, y tú lo llegas a ver y le preguntas: bienvenido, ¿primera vez que viene? No, ya tengo 4 años acá. Y tú te quedas loco. Tú dices: 4 años aquí y tú nunca lo habías visto. Y te dice: no, yo estoy acá desde hace 4 años, cuando el pastor Jesús Montilla. Es un nómada. Un nómada dentro de la iglesia. Viene un domingo sí, 3 meses no. Dile al vecino con cara de yo no fui, dile: no seas un nómada. Hay gente, muchachos, Joan, Jesús Chari, pues estoy súper entendido con ellos. Pero hay gente, escuche bien esto, yo no me voy a limitar, pero en todas las iglesias del mundo, Dios asigna gente que su destino está ligada al altar. Y hay gente en esta casa que su destino está ligado al altar. Y punto, ya no se habla más de eso. Lo entienden. Cuando lo entienden, nada te mueve. Nada te mueve, porque lo entendiste. Se te reveló. Venciste chisme, contienda en los grupos de alabanza, contienda en el sonido, contienda en los sugieres. Venciste. Y tu asignación está ligada al altar. Esta clase de hijos, escucha esto, David. Esto es para hijos. Por eso dije que Jesús se sentaba con 12. Le explicaban las parábolas y al resto le hablaban en parábolas. ¿Me están entendiendo? Hay hijos que su crecimiento espiritual lo determina el estar junto a su padre. Pasó por encima. Los cuatro evangelios de las Escrituras fueron escritos por personas que estuvieron muy cerca de Jesús. ¿Están acá? Pastor, ¿y qué me dice de Lucas? Tenía revelación. Pero hay personas que su crecimiento está ligado al hombre de Dios o con el hombre de Dios. Aprovecha cada momento, cada tacita de café, cada abrazo, cada salida. Aprovecha todo, porque entienden que su crecimiento está ligada a ese hombre de Dios, a esa palabra que se predica. Está ligado. Puedes aprender de otros, puedes escuchar de otros, pero ellos saben en el espíritu que su crecimiento está ligado a esa persona. ¿Están acá? Juan el amado recostaba su cabeza en el pecho de Jesús. Por eso es que tú no conseguirás una epístola como la de él, que habla del amor. Ningún otro hombre en las Escrituras habla como habla Juan, enseña como enseña Juan sobre el amor. Sigo adelante.
Dile al vecino que tiene al lado: mi fidelidad no tiene precio. Porque mi emoción, o mejor dicho, porque mi posición no es emocional, es eterna, es con propósito. Vamos rapidito, que apenas esté la introducción. El hijo que es columna protege la espada de su padre espiritual. Sé que el padre protege al hijo, pero en la madurez del hijo, el hijo protege su legado. Ay, 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 ay. Esto es una clase magistral hoy, ¿ok? Sé que el padre protege el hijo, pero en la madurez del hijo, el hijo protege el legado del padre. Aleluya, aleluya. Protege la reputación de la casa del padre. ¿Alguien me está escuchando? Primera de Timoteo capítulo 5 verso 17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es una palabra que se le está dando a la iglesia. Y a la iglesia le está refiriendo a aquellos que están enseñando, a aquellos que están sirviendo en el altar, los ancianos que gobiernen bien, aquellos que son líderes, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. La iglesia de Cristo necesita pastores que honren el evangelio. La iglesia de Cristo necesita hombres que honren su familia, líderes que honren a su gente. La iglesia de Cristo necesitan hijos que honren a sus padres. Están acá, aleluya. Pero también necesitan hijos en casa que honren a su familia, que honren a papá y a mamá. Están acá. Si la iglesia alcanzara este nivel de honra, los pastores, los esposos, los matrimonios, la familia, los hijos, los hermanos, los mentores que honran, jamás será dividida. Jamás será dividida. Porque Satanás jamás tendrá poder en un corazón que abraza la honra. Oh, pasó por encima. Satanás jamás tendrá poder en un corazón que abraza la honra. El chisme no tendrá poder en unos labios que honran. El chisme se multiplica en labios que deshonran. La crítica, el juicio, escucha, se multiplica en labios que no defienden. ¿Alguien me está escuchando? En labios donde no hay integridad. Cuando no hay hijos que funcionen como columna de protección, el padre espiritual queda expuesto a los ataques externos y a la crítica internas. Algunos de mis hijos me dicen: papi, yo no sé qué está pasándole a la iglesia, pero una cosa sí te digo: nadie viene a preguntarme a mí, nadie viene a embasurarme a mí, nadie viene a darme el chisme a mí, porque la gente sabe quién eres. Ahora imagínate que la gente o el chisme supiera que todos sean así, hijos columna, que honran a su hermano, a su hermana, que honran al líder. Jamás será dividida esa casa. Jamás. ¿Por qué? Porque un padre sin hijos columna se siente desprotegido, se siente vulnerable. Pero un padre con hijos columna se siente empoderado. Aleluya. En Génesis 9, verso 20 en adelante, Dios llama a un hombre para construir un arca, Noé. Después que salvó la humanidad,
el arquitecto del arca. ¿Quién era el arquitecto del arca? Noé, bajo el diseño de Dios. Ese arquitecto se puso a celebrar y celebró más de la cuenta. Como que parecía que tuviese una debilidad con la uva. Pasó por encima. Como que parecía que tenía debilidad Noé, o Noé por primera vez dijo: yo no veía cultivo de uvas por muchos años, por mucho tiempo, y ahora que tengo mi propio cultivo de uva voy a celebrar. Entonces como que se le pasó la celebración, y dice la Biblia que se emborrachó. Yo no sé si le dio un ataque de locura. Yo no sé si se comenzó a brincar, sudar, y dijo: tengo calor, y se comenzó a quitar el paltón. No sé. O le vino un vaporón de tantos cócteles de uva y dijo: uy, qué calor estoy haciendo. Y el hombre se desnudó. Tan tremendo esta historia. Pero era el padre espiritual de una nueva tierra. Era el padre espiritual de una nueva temporada. Aleluya. Tuvo un momento de debilidad, se embriagó y quedó desnudo en su tienda. ¿Qué pasó en esa historia? En la historia de Génesis hay un hijo que expone y hay dos hijos que protege. ¿Están acá? El hijo que expone se llama Can. Ese Can representa el hijo inmaduro o el hijo gotera. Esos son los hijos gotera dentro de la iglesia. Siempre está gotera por todos lados. Siempre ve errores, siempre ve molestias, siempre Santiago está muy serio. No me gusta cómo predica María Cachú. ¿Y por qué levantaron otra vez a Yonder y va a volver a caer? Son hijos goteras. No me gusta cómo se sienta, cómo se peina Eliani. Qué fastidio con Grioman, con Manuel, que siempre me está invitando a servir dentro de la iglesia. Hijos goteras, siempre son goteras ahí. Así hay mucha gente en la iglesia. Pues déjame decirte que Can te representa. Can te representa a ti. ¿Por qué? Porque Can representa al hijo inmaduro, al hijo gotera. En lugar de ser una columna que sostiene la honra, salió a publicar la falta del padre. Todos hemos leído la historia de Génesis con Noé, ¿cierto? Entró Can y vio la desnudez del padre y salió corriendo a divulgar a sus hermanos la vergüenza del padre, la debilidad del padre, la desnudez del padre. Y salió a publicar la falta del padre. Cuando un hijo espiritual no es columna, se convierte en un megáfono de las debilidades del padre. Por eso, si usted me está visitando, jamás me voy a sentar con alguien que venga a hablar mal de su pastor o de aquel que fue su pastor. No te conviertas en un megáfono de las debilidades de tu padre, porque esto dejará al padre expuesto a la crítica interna y al ataque externo. Los hijos columnas son distintos. En la historia que estoy hablando, refiriéndome, está dos hijos más de Noé, Sem y Jafet. Estos dos hijos entendieron el diseño de la protección. La Biblia dice que tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y caminaron hacia atrás, cubriendo, escucha bien, la desnudez de su padre. Ay, 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 ay. No miraron su falta, no miraron la debilidad. Escuche bien algo poderoso. Escucharon de Can la desnudez, escucharon pero no vieron.
Escucharon, pero no entraron para curiosear. Yo no soy un hombre perfecto y ningún pastor lo es. Tenemos debilidades. Pero hoy usted tiene que determinarse si usted es un Can o un Zen o Jafé. Y estos dos muchachos maduros, aleluya, caminaron hacia atrás cubriendo la desnudez de su papá. No miraron sus faltas, no miraron sus errores, sostuvieron su dignidad. Ay, 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 ay. Lo que Zen y Jafé cargaron sobre sus hombros no solo fueron sus trapos, no fueron sus pedazos de tela o su ropa, fue que levantaron el diseño de la casa, la visión y la autoridad y el destino de la casa. Dije destino, porque Can con su actitud destroza el destino de la casa, pero Zen y Jafé con su actitud empodera e impulsa el destino de la casa. ¿Alguien me está escuchando? Así que hay un misterio acá sobre lo que hicieron estos dos muchachos. En Génesis 9 está esa poderosa historia. Y cuando Noé quedó expuesto, sus hijos maduros no vieron la tela. No vieron el desnudo, vieron la tela. Pero no vieron la tela como un pedazo de tela. Vieron la tela como el manto que cayó de su padre. Nos puede pasar. A los hombres de Dios le puede pasar. A los líderes le puede pasar. A los diáconos le puede pasar. Pero ¿quién estará al lado del diácono? Pero ¿quién estará al lado de la líder o del líder? Cuando la tela cae, no es un pedazo de tela, es el manto. Se necesita alguien con el carácter correcto para volver a levantar el manto con dignidad. Así que hay hijos que ven el manto ministerial de sus padres, que lamentablemente caen al suelo. La Biblia dice algo muy específico: tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Quizás eso fue un acto muy rápido, o no sé cuánto tiempo tardó. Pero quiero que tengamos revelación de que antes de que ellos colocaran el manto sobre aquel que estaba desnudo, lo pusieron aquí. No caminaron de frente hacia él. En otras palabras, no se metieron con su desnudez. Hicieron así. Caminaron hacia atrás, pero primero colocaron el manto sobre sus hombros. Lo pusieron sobre sus hombros. Que Dios me ayude, que Dios me cuide, que mis hijos no lleven un legado o mi legado de un manto por la desnudez de un padre, por la debilidad de un padre, sino por la autoridad de un manto que permaneció por cuantos y picos de años sobre mí, y ahora lo llevan mis hijos sobre sus hombros por delegación, por impartición y no por vergüenza.
que lo lleven por la fuerza de una columna que no dejó que el manto tocara el suelo. Hay un peso en el manto sobre los hombros del hijo, porque antes de que volviera a cubrir al padre, el manto tuvo que ser cargado por los hijos. Ser una columna significa que tus hombros son lo suficientemente anchos, lo suficientemente fuertes para sostener el peso del ministerio cuando el padre está cansado, cuando el padre está bajo ataque o cuando el padre está visitando a las naciones. Yo quiero la última. Pasó por encima también. Dios prueba la capacidad, escucha bien, cuando esto sucede. Cayó, lo recoges. El padre de la casa falla, la madre de la casa falla, o el padre está ausente, o el padre está en otra ciudad, o el padre delegó a alguien para que mantuviera el orden en la casa ministerial porque él está en otras casas o en otras hijas que parimos. Y se recoge el manto. Uno lo recoge del piso, del suelo. Otros son personas que solamente le ponemos el manto sobre los hombros. Pero cualquiera de las dos cosas, escucha bien, Dios cuando lo hace y cuando te pasa a ti, Dios está probando tu capacidad de gobierno en la casa. Oh, cuando esto te ocurre, la maestra está enferma, ahora tú eres la sustituta. Cuando algo pasa, ahora tú pasas a ser el líder. Desde ese momento Dios está probando la capacidad de gobierno que tú tienes. A ver si vas a golpear como el Padre golpea las aguas. A ver si vas a dirigir como el Padre dirige. A ver si vas a adorar como Él lo hace. A ver si vas a aconsejar como Él lo hace. A ver si vas a amar como Él lo hace. Dios está probando la capacidad de gobierno en ti. Hay algunos que se montan el manto y comienzan a patear, a matar, a herir a la gente. Y está siendo probado en la capacidad de gobierno. Dios prueba la capacidad de gobierno en un hijo por la forma en que trata el manto de su padre, por la forma en que trata al caído. ¿Están acá? La capacidad de gobierno es como tú diriges, como tú guías, como tú das órdenes, como tú edificas, como tú restauras. Lo hace como lo hacía el padre cuando el padre estaba en pie. Lo hace como lo hacía el padre cuando el padre estaba en casa. O aprovecha a seguir desnudando la debilidad de tu padre a tus propios hermanos. Aquí ha pasado esto. ¿Qué significa caminar de espalda? Sem y Jafé caminaron de espalda porque los hijos columna entiende esto y se niegan a registrar la debilidad de la autoridad. Se niegan. Ellos no abren su libro mental para escribir debilidad número 1 de papá, debilidad número 2, debilidad número 3 de los diáconos. No, ellos no están en eso. Ellos conocen las debilidades, pero ellos están para proteger. ¿Están acá? Porque si tú te enfocas en sus debilidades, escucha, eso queda registrado en tu corazón. Lo que tu oído oye, tu corazón lo procesa. Lo que tus ojos ven, tu corazón lo procesa. Una imagen equivocada quedará perpetuamente plasmada en tu mente.
Por eso hay que caminar de espalda. No es que estamos tapando el pecado, eso no, sino que somos columna de protección. Por eso es que Jafé y Sem caminaron de espalda, porque son columna de protección y se niegan a registrar la debilidad de su autoridad. Se niegan a registrar el chisme que llega a sus oídos. Cuando tú caminas de espalda, te estás negando a escuchar el chisme. Cuando caminas de espaldas, te estás negando a la crítica interna dentro de la congregación. Te estás negando a mirar por las grietas de las paredes de la iglesia, del liderazgo. Caminar de espalda no es un movimiento físico, es un movimiento de espíritu. Caminar de espalda es el nivel más alto de madurez de los hijos de la casa. Conozco a Marigaby. Yo no me burlo de sus debilidades, ni hago chiste de eso. Yo la protejo a ella. ¿Están acá? No me enfoco en sus debilidades, me enfoco en sus virtudes. Para hacerlas más fuertes, para hacerla crecer. Pero lamentablemente siempre vamos a tener ciertas fallas, ciertas debilidades o ciertas cosas. Pero el que camina de espaldas se niega a recibirla, se niega a verla, a descubrirla, se niega a darle un lugar en su corazón, se niega a darle un lugar en su mente, porque sabe que Él tiene una asignación. Gracias, Espíritu Santo. La debilidad de tu hermano es el propósito de tu asignación. Explíqueme bien eso, pastor. Vente, César, vente, corre para acá. Si César es tu hermano y él tiene una debilidad, entonces la debilidad que tiene César o que viste de César no es para acusarlo, sino que ahora esa debilidad se convierte en tu asignación. Voy a ayudarlo, voy a levantarlo, voy a protegerlo, voy a caminar con él. César, cuenta conmigo. ¿Te das cuenta? La debilidad de tu hermano se convierte en tu asignación. Eso es para la gente madura. La debilidad de tu padre se convierte en tu asignación. ¿Dónde soy débil? ¿Dónde cree usted que soy débil? Ayúdame para fortalecerme. Ayúdame para fortalecerme. Siéntate. Aleluya. Porque su espíritu se niega a darle lugar a estas cosas. Gloria a Dios. Lo que veo, la debilidad que veo, no me establece. Me establece es el propósito. Por eso es que los hijos que están en casa, escuche bien esto, pueden crecer con padres, mamá o papá, viendo debilidades en ellos. Papá es un borracho, papá se droga, papá le fue infiel a su mamá o a mi mamá. Pero los hijos maduros dicen: yo no veo eso, yo no me establezco en eso, yo me establezco en lo que Dios dijo de él. Por eso, Santiago, tienes que establecerte en lo que Dios dijo de tu papá. No lo veo, pero lo creo. Lo creo. Dios dijo que Él era su hijo, que Él era un instrumento, que Él, oh, aleluya. ¿Están acá? Porque si yo me establezco en sus debilidades, no me voy a convertir en un hijo columna.
Pero si yo me establezco en lo que dijo el Padre de él. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Está pecando? Sí, es una realidad. Pero yo creo lo que el Padre dijo. Creo en su llamado. Creo en el propósito. Creo en la promesa. Creo en la palabra. Yo lo creo. ¿Alguien dice amén a eso? Yo sé que Él va a caminar en tus caminos. Yo sé que Él va a abrir su corazón. Yo creo. Hay algo que tengo que decir acá con mucha seriedad. Para los hijos, está bien. Entendemos que puedes haber sido marcado por una mala palabra, por un mal ejemplo, por una mala situación. Eso lo entendemos, todos pasamos por ahí. Todos tuvimos niñez, todos fuimos niños débiles, todos fuimos niños inmaduros, todos fuimos niños indefensos. Pero llegaste a Cristo. Creo en la liberación. Creo en que hay poderes malignos que quieren radicarse en nosotros, pero también creo en el poder de la sangre de Cristo, y creo también en el poder del perdón. ¿Qué significa esto? Que si ya tiene años en el Señor, decide perdonar para que seas libre. Decide abrir tu corazón para que la palabra venga y te forme como hijo maduro. Decide aceptar el sacrificio de Cristo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, que lo aceptaste, te perdonaste, te perdonó, te limpiaste, eres una nueva criatura y decide comenzar a caminar en gloria, en poder y en victoria. ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando el pasado, lo que te hicieron, lo que te jurungaron, lo que se... No. Decide perdonar y ser libre y conquista el destino profético que Dios te ha dado. Deja de ser ya inmaduro. ¿Y cuántos años tienes en el Señor? 10, 20, 15. Y todavía está llorando porque la mamá le dijo: es que tú eres una niña fea. Yo creo en la renuncia. Yo creo en el poder de la liberación. Yo creo en el poder de la confesión. Pero 20 años con ese mismo guayabo. Mujeres que envejecieron y cuando se le toca el tema ya están sensibles, ya están llorando. Es que mi mamá nunca me quiso, me abandonó. Hombres que ya son abuelos, llorando por alguna cosa que sucedió en el pasado. Yo no estoy negando tu pasado. Lo que estoy diciendo es que tienes el poder de perdonar, tienes el poder de liberación, tienes el poder de seguir, de avanzar. Por eso hay cristianos que van de iglesia en iglesia. Y hay personas también que dicen: por eso es que yo no creo en un pastor, porque tienen en memoria engavetada un hecho, un mal ejemplo, una mala acción de un hombre de Dios en el pasado.
Y tú ves esos chats, tú ves esos redes sociales, cuando hay un error, cuando alguien transmite un error, cuando alguien sube un error en redes sociales, en Reels, cuando tú lees los comentarios, una de las formas o de las cosas que dices: por eso es que yo no creo en iglesia, por eso es que yo no creo en hombres de Dios, porque han guardado ese hecho que le ocurrió en la gaveta de su corazón. Siguen siendo inmaduros emocionales. Perdona, perdona, perdona. Yo creo en el poder del perdón. El perdón te liberta, el perdón libera. Decidiste perdonar, siéntate libre. Siéntate libre. Aquí hay personas acá que tienen que perdonar a su papá. Aquí hay personas acá que tienen que perdonar a su mamá. Deja ya de ser hijos nubes. Te llevan de acá al viento. Deja de seguirlo siendo. Termina de perdonar y camina de espalda a ese mal ejemplo. Camina de espalda. Porque caminar de frente, si continúas caminando de frente, vas a seguir juzgando. Me hizo mal padre, mala madre, malos hermanos, mal pastor. Camina de espalda. Deja el pasado. No lo registres en tu memoria. No los guardes en la gaveta de tu corazón, en tu sentimiento. Camina de frente, de espalda. Caminar de espalda es hacer caso omiso a las debilidades. Te enteraste, ok, te enteraste. Te pasó a ti, ok, perdona. Levántate. Debes cargar el manto sin mirar la herida. Joan, debes cargar el manto sin mirar la herida. Dile eso al vecino que tienes al lado. Debes cargar el manto sin mirar la herida. El manto puede significar ministerio. Oye, algo tan poderoso. Miren lo que el Señor me está diciendo. Mientras que Noé estaba desnudo, quien llevaba el manto sobre los hombros eran los hijos. Qué hermosa historia. Yo no sé qué tiempo fue, pero fue un tiempo. Yo no sé cuánto tiempo le tocará a alguien restaurar la debilidad de otros, pero se camina de espalda. Y antes de colocar el manto sobre esa persona, ellos se encargaron de llevar el manto de dignidad acá. Por eso, desde acá declaro que su reino, el tocuyo, Dios levantará hijos que Él llevará sobre sus hombros la dignidad de la casa ministerial de esta organización en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Después que entraron de espalda, pusieron el manto sobre aquel que estaba desnudo. Gracias, Espíritu Santo. No lo tengo en mi agenda, en mis apuntes. Y el padre se volvió a levantar. ¿Y sabe lo que hizo el padre? Cuando volvió a levantarse, el padre volvió en sí.
El padre volvió el sí. El padre despertó de ese sueño de desnudez. Y cuando abrió sus ojos, se activaron sus oídos. Y cuando él escuchó lo sucedido, ay. Escucha bien lo que hace el Señor con hombres de Dios. Escucha bien lo que hace el Señor con liderazgo dentro de la iglesia. Cuando pasan por debilidades y vuelven a levantarse, se despiertan del sueño y se activan sus oídos. Para algunos escucharán la historia de Can. Esa es la historia del hijo que lo avergonzó. Cuando el padre escucha esa clase de historia, él también se avergüenza. Él también se pone triste. Pero ahora comenzará a abrir su boca. Antes no lo podía decir porque estaba dormido en su desnudez. Pero después sí lo pudo hacer porque se levantó. Pero no se levantó desnudo, se levantó con un manto que fue puesto sobre él por la madurez de los hijos de la casa. Se avergonzó de Can y profetizó maldición. Escuchó la historia de Sem y de Jafé y profetizó bendición. Antes no lo podía hacer porque estaba desnudo, pero ahora que se despertó del sueño, cuídate de ser Can o de ser Jafé o de ser Sem. Dependiendo de quién tú eres, recibirá la profecía. ¿Lo están entendiendo? Tu expansión ministerial está directamente ligada a tu capacidad de cubrir el manto de quien te engendró. Tu ensanchamiento, tu fortalecimiento, tu expansión ministerial va a ser determinada por la capacidad que has tenido de cubrir el manto de aquella persona que te engendró. Por eso es que usted nunca me ve aquí hablando mal del pastor Bertucci. Para mí sigue siendo un hombre de Dios. Con sus debilidades, por supuesto que sí. Con sus fallas, por supuesto que sí. Pero entendí esto. Yo cubro, yo camino de espalda a toda esa crítica. Como decía el apóstol allá en la convención del sábado, en la reunión del sábado, decía lo siguiente: no me voy a parar a criticar a aquel hermano que tiene la camioneta de último modelo. No me voy a parar a juzgarlo a él y a decir que esa camioneta es producto de... Porque un día yo también podría ser criticado por la camioneta que mi padre me va a dar. Así que no critiques a alguien por lo que tiene o por lo que haces, porque un día también serás criticado. Hoy algunos dicen que ellos tienen esto por aquello, por enchufado, por lo que... No, quédate tranquilo, porque Dios desea a ti bendecirte.
Dios quiere darte cosas sobrenaturales. Dios quiere darte una bendición exagerada para ti. Y cuando tú la tengas, lo mismo que tú le decías a otros, te lo van a comenzar a decir a ti. Es mejor que te calles. Y es mejor que creas y que protejas la dignidad de un manto ministerial. ¿Están acá? Termino con esto. Para la gente madura, para los hijos que son columna, es esta frase, no para los demás. Mis hombros son fuertes para cargar no mis propios sueños, sino los sueños de Dios, los sueños de esta casa, y para lo más íntimo, los sueños de mi Padre. Pastor, esto suena egoísta. Sí, para ti suena egoísta, pero para los hijos de revelación no, porque sabemos que si nos ocupamos en los sueños de Dios, Dios se va a ocupar en nuestros propios sueños. Si nos ocupamos en los sueños de esta casa, en cualquier momento Dios te va a sorprender, y que por lo que has trabajado por muchos años, en un cerrar y abrir de ojo, tú lo vas a tener. Tus sueños, tu casa, tu carro. Aleluya. Me gustó lo que decía ayer el apóstol, que iba a orar por aquellas mujeres que están solas, solteras. Yo tengo que hacerlo. Yo vengo orando, pero ahora lo voy a orar diferente. Marigaby, María Cachú, ustedes se quieren casar, ¿verdad? Le voy a orar a Dios para que Dios le dé a ustedes unos hombres, unos esposos que tengan, como que decía, que tengan buen sentimiento y una buena forma de llevar el matrimonio. ¿Le gustó esta clase de oración? Que tenga buen sentimiento y una buena forma de conducir el matrimonio. Tengo que terminar, apenas voy por la mitad. Bienaventurado, es que hay mucha palabra. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿De qué se está refiriendo la Biblia? De hijos. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. La puerta es el lugar de conflicto legal. Si abro o no abro, si hay grieta o no hay grieta, es el lugar de conflicto legal. Es donde se permite o donde no se permite. ¿Están acá? Y dice que no será avergonzado el padre que ha llenado su aljaba de hijos. Un padre sin hijos maduros siempre será avergonzado en la puerta. La puerta significa entrada a la ciudad. Significa que será avergonzado si no hay hijos columna, porque los demonios de la región van a ser mella de ese hombre de Dios. Pero un hijo columna protegerá la entrada y taparás las grietas de las puertas. Porque va a haber grietas.
y porque va a haber conflicto en la puerta de la ciudad. Siempre lo va a haber. Es el lugar de conflicto, es el lugar del derecho legal, es el lugar de las regiones espirituales que vienen a entrar o serán detenidas. ¿Están acá? Gloria al Señor. Un padre sin hijos, columna, es un hombre con la espada descubierta. Es un hombre sin armadura. Es un hombre sin escudo. Porque los hijos columna se convierten en la armadura del padre. Los ataques lo enfrentarán los hijos. Se necesitan intercesores columnas dentro de la congregación para defender y proteger los ataques de las regiones espirituales que vienen contra la iglesia. Si no hay hijos que intercedan, estaremos desprotegidos. Si no hay intercesores, no tenemos armadura. Te llegó el tiempo, su reino, de levantarse como hijos columna. ¿Están acá? Pastor, pero yo no sé adorar, yo no sé servir y yo no sé cantar. ¿Qué hago? Pues ora al Señor para que Dios te revele tu asignación. Aquí va a venir gente, y aquí hay gente que serán hijos columnas financieras, columna de sabiduría y de revelación, columna del buen consejo. Aleluya. Gente va a venir a ellos y ellos serán gente que porta el consejo sabio, el consejo restaurador en su boca, en su espíritu, para restaurar a la gente. Pero también vendrán gente acá que se convertirá en columna financiera de esta casa. Quizá no sabe cantar, quizá no sabe aplaudir, quizá no sabe, qué sé yo, hacer tantas cosas, pero sí sabe hacer plata. Oh, gracias, no lo tengo en mis apuntes, pero el Señor me recordó que cuando Salomón hizo el templo, wow, eso está tremendo, David. El templo tenía columna. Búscalo por internet porque yo no lo tengo. Y puso una columna a un lado y otra columna al otro lado. Y le dio nombre. Sorprendentemente no dijo: esta es la columna 1, la columna 2, la columna A, la columna B. No, le dio nombre a las columnas. Y eso tiene un significado poderosísimo. ¿Alguien lo pueden buscar? Le puso nombre. ¿Cómo? Jaquín y Boaz. Jaquín creo que significa Dios fuerte. En otras palabras, este templo está establecido por Dios y no se moverá y no se caerá. Salomón tenía esa clase de revelación, y el otro fue Boaz. Boaz, que tiene un significado. Y uno de los significados de Boaz es el Dios que provee. El Dios que oh, aleluya. Quiero que entienda esta clase de revelación, porque en la iglesia se necesita fe y se necesita dinero. Y Salomón la sabía y puso frente del altar dos columnas, una a la izquierda y una a la derecha. La fe de creer de que esta casa no es un accidente, sino que es un diseño de Dios.
y nada lo moverá. Y la otra columna es de que Dios será nuestra fuente, Dios será nuestro protector, Dios será nuestro proveedor. Nada nos faltará. Él es el dueño del oro y de la plata. Ponte de pie. Me faltó mucha palabra. Pregúntate a ti mismo: ¿soy un hijo establecido o soy un visitante? Nada en contra con aquel que nos visite. Nada en contra que aquel que viene por primera vez. Son bienvenidos en medio nuestro. Le abrimos las puertas de nuestros corazones, la puerta de la amistad en esta casa. Pero tengo que enseñar esto para que usted pueda aprender y comenzar a madurar. Ya basta de andar de aquí y de allá. Ya basta de salir de un lugar por emoción y quedarse en otro por emoción. Es que aquí sí, aquí me siento bien, y el día que no te sientes bien te vas a ir. Es que aquí sí, es que aquí me tratan bien, y el día que alguien te trata mal te vas a ir. Deja ya de andar por emoción. Establécete producto de la revelación de tu asignación. ¿Están acá? Aleluya. Cierre sus ojos, comience a orar.